Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre es un placer volverlos a recibir dentro del desarrollo de esta asignatura como lo es comunicación oral y escrita. Eh, Como ustedes se percataron, acaban de rendir una evaluación, que eso me permite a mí incluso ir determinando el nivel de atención, de conocimientos y de preparación que están dándole a la asignatura. Entonces, ya tenemos muy claro que hay personas que tienen que esforzarse un poquito más, ¿sí? Y tener mucha mayor responsabilidad en lo concerniente a la asignatura, a la materia y a las actividades que nosotros vamos desarrollando de forma progresiva en este sentido, ¿sí? Eh, Resulta importante que nosotros también podamos percatarnos que vamos a seguir desarrollando este tipo de temas con la finalidad de que ustedes sigan aprendiendo y se sigan adaptando de forma más adecuada a un ámbito universitario, porque como les he manifestado, estamos observando materia, información, conceptualizaciones, reglas que ustedes ya conocían con anterioridad, simplemente las estamos reforzando, las estamos revisando. Así que de una manera más cordial solicito que estén pendientes a lo que vamos a desarrollar en la presente clase y como ustedes muy bien saben, su actuación es esencial para el desarrollo de la... Dentro del contenido de esta semana, nosotros vamos a observar lo que es la lectura comprensiva, las nociones básicas de lectura, los niveles de lectura y las técnicas de lectura académica, ¿sí? Dentro de ello y por esta razón, se han planteado como objetivo el determinar la importancia de la lectura dentro del desarrollo académico, la necesidad primordial de aprender técnicas de lectura comprensiva de textos científicos, ¿sí? Porque incluso ustedes a través de esto van a seguir adquiriendo conocimientos que van a permitir que puedan desenvolverse de una forma más correcta y adecuada en el ámbito educativo, académico, universitario y obviamente de manera profesional, ¿sí? Entonces resulta elemental que nosotros lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? ¿Qué se les viene a ustedes cuando estamos hablando de lectura comprensiva? Entender lo que se lee. Eh, ya, gracias, Oliver. ¿Alguien más? Podría ser entender o representar y relacionar mentalmente también lo que se lee. Ya, Comprender un texto en general. ya, gracias, Liz. Levantarán la manito, por favor, pero sí, para intervenir. Gracias, Liz. ¿Qué más se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan lectura comprensiva? A ver, Tania, dime. Escuchar y poner atención. A ver, verás, Tania, estamos hablando de lectura, ¿no es cierto? Sí, Ah, ya, entonces. Nelly, dime. Hay que leer bien claro y preciso para que nos entienda. ¿Cómo es eso de leer claro y preciso para que nos entiendan? O sea, hay que leer bien la lectura, ¿Cómo vas o a sea, leer bien claro, la para que nos... lectura? Verán, ustedes ahorita ya se encuentran en un nivel en el cual tienen que aprender a argumentar y a fundamentar sus opiniones, ¿sí? Eso es algo que tienen que ir aprendiendo y seguir desarrollando, muchachos. Por favor. Verán que como les manifiesto, ustedes lo que necesitan son actuaciones. Dime, Tania. ¿Quieres intervenir, Tania? Estás con la mano levantada.
Sí, Bien. que hay que tener un conocimiento previo y tener una información Ya. y experiencias pasadas como conceptos o que hay que tener el conocimiento previo y la información eh, que almacenan en nuestra memoria. Ya, Puedes está bien, está bien. Por ahí sí vamos ya un poco más, ¿no es cierto? Entonces también. ya vas apuntando más al tema correspondiente, ¿ya? Perfecto. Gracias, Tania. Muy bien, miren, ustedes con lo que me acaban de manifestar ya me dan a conocer que ustedes tienen ciertos conocimientos y nociones que resultan elementales al momento de comprender un texto. ¿Qué es la lectura comprensiva en sí? Vamos a observar, ¿sí? Y en primer punto, ahí viene un factor que resulta elemental. Ustedes saben, y tal vez les ha pasado, ¿no? Sí se han percatado que hay personas que leen, ¿sí? Y leer, y al final de finalizar, perdón, al finalizar la lectura, cuando les preguntan qué entendieron, no saben, ¿sí? Entonces eso quiere decir que leen por leer. He ahí el gran cambio de que nosotros necesitamos comprender lo que estamos leyendo, ¿sí? Y eso resulta elemental, al menos ya en la universidad, porque si yo les mando a leer un libro, ustedes obviamente van a tener que comprenderlo para que saquen las ideas generales, las ideas secundarias, y que incluso ustedes puedan llegar a sacar sus propios criterios acerca del texto y del contexto. ¿Sí o no? Entonces, por ello es importante que ustedes comprendan lo que están leyendo. Lectura comprensiva. La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Es también la decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Pregunta, y esto ya lo vimos. ¿A qué se refiere esto de decodificar? A ver, Erika. Se refería a como segmentar las palabras. No. Decodificar. Entender. Exacto, entender. A eso se refiere. Si ustedes se ponen a leer o a revisar el abecedario, nosotros tenemos un sistema de signos que nos sirven para podernos comunicar de manera escrita y que de igual manera, incluso cuando lo desarrollamos de forma oral o verbal, también tenemos que ir estructurando el idioma, tomando como base a estos signos, estos símbolos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sí, Entonces, si yo estoy observando tal vez una palabra, ¿sí? Voy a tener que ir decodificando su contenido dependiendo del conocimiento de nuestro sistema de signos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros es cuando vamos a comprender el mensaje, la palabra, la oración que estamos recibiendo. ¿Sí? Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras, ¿sí? Porque por algo las palabras tienen un significado, ¿sí? Y esto a su vez nos va a permitir que nosotros tengamos una comprensión mucho más amplia sobre el mensaje que nos están remitiendo. La lectura es un proceso de interacción entre. Entonces, es importante y resulta relevante al momento de nosotros llegar a comprender este tipo de textos. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita conocer las letras, las palabras y las frases. Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Es posible, incluso, que se comprenda de manera equivocada, ¿sí?
¿Cuándo ustedes creen que un texto se entiende de manera equivocada? A ver, ¿por qué creen que cuál será la razón para que ustedes lleguen a comprender un texto de manera equivocada? ¿Cuál será un factor importante? Verán lo que nos manifiesta aquí esta parte del tema. Cuando no se entiende lo que se está leyendo. Ya, ¿y por qué crees que puede darse la razón de que no entiendas lo que estás leyendo? Porque no estás concentrado, puede ser. O porque Ya. no entiendes la lectura mental, como así. Erika. Puede ser eso. Una razón podría ser por el mal uso de los signos de puntuación, o sea, no están bien puestos. Ya, es interesante, está bien, ¿no? ¿Sí? De igual manera, verán que les doy oportunidades para que ustedes no ganen esto. ¿Creen importante que es necesario conocer de igual manera y tener un vocabulario mucho más amplio? ¿Por qué? Porque si existe terminología dentro de un texto que nosotros no conocemos, obviamente se nos va a dificultar su comprensión, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo decirles que lean ustedes un libro de cirugía, de microcirugía cerebral. ¿Creen ustedes que podrían comprenderlo? No. No, porque falta conocimiento Exactamente, del... ¿no es cierto? Resulta Ujú. importante y eso es elemental. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas secundarias, etcétera. ¿Sí? El contexto también resulta elemental para que nosotros podamos tener una comprensión sobre el tema, ya que esto nos va a permitir observar todo el panorama sobre el que llega a tratar tal vez el texto que estamos leyendo. Dentro de las nociones básicas de lectura, nosotros tenemos la prelectura. Y aquí viene incluido un factor elemental de lo que yo les había estado manifestando anteriormente. ¿Sí? La prelectura nos brinda una familiarización textual en relación a nuestros conocimientos previos. Una visión general en un texto nos pone al corriente de los elementos que lo componen y nos facilita la relación existente entre cada parte del escrito con su totalidad y con nuestro cúmulo de conocimientos. ¿Quién me da con sus propias palabras el concepto de prelectura? A ver, Adrián. Puede ser que prelectura, lo que yo entiendo es que es una revisión de un texto donde está constituido el título, la portada, los índices, para tener un conocimiento apto de lo que se va a tratar la lectura. Ya. Gracias, Adrián. ¿Alguien más? A ver, Oliver. Podría ser una preparación antes de leer un texto. Podría también considerarse. A ver, vámonos con Cristo. Como antes de leer, pongamos como ya conozco el título, realizar una consulta antes y poder prepararse sobre el tema en que voy a leer. Puede ser también un tipo de lectura. Vamos con Tania, dime Tania. Se puede dominar en la prelectura, en la etapa o unos antecedentes en la lectura propia. Puede ser. Medio. A ver, Kerly. Mm, Puede ser una dinámica que se realiza luego de completar la lectura de un libro. No. Ay, tú sí estás más perdida que camarón en Yaguarloca. Estamos hablando de prelectura, estamos hablando de algo previo, ¿no es cierto?
es decir, antes. Dime, Miguel, ya contigo terminamos porque ya debemos seguir avanzando. Lectura podría ser, por ejemplo, voy a leer un texto y podría revisar los títulos, revisar si tiene gráficos, Ya, mapas, cosas así. bueno, perfecto. Ya gracias, Miguel. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces, miren, aquí hay un factor, en primer lugar, que resulta elemental. ¿Qué nos dice aquí al inicio del texto? La prelectura nos brinda una familiarización textual en relación a nuestros conocimientos previos, una visión general de un texto. Nos pone al corriente de los elementos que lo componen. En primer lugar, nos está hablando de conocimientos previos. Si estamos hablando de conocimientos previos, nos está hablando sobre lo que nosotros ya entendíamos o comprendíamos sobre un tema en particular. Si yo les hablo de un libro de injerto de plantas, ¿qué se les viene a la mente a ustedes en primer lugar? Conocimiento previo. Tania, hasta que busques en Google. A ver. No, Inge, no. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes si les hablo de un libro de injertos de plantas? A ver. Plantas, pues, ¿no es cierto? Obviamente, si estoy hablando de un libro de injerto de plantas, ¿qué se me viene a la mente? La planta que puede tener sembrada mi abuelita, mi mamá en el patio. Eso se me viene a la mente de una, ¿no es cierto? ¿Y qué conozco yo? Que una planta tiene hojas, que una planta tiene flores, que una planta puede llegar a tener frutos. Se me viene de una a mi mente esta visión sobre este tema, que eso me permite a mí en sí vincular mis conocimientos anteriores con lo que voy a observar actualmente y que esto incluso va a permitirme reforzar mucho más lo que ya sé. Si se dan cuenta, eso es la prelectura. Y obviamente tenemos ciertos factores que nosotros nos permiten ir desarrollando esta prelectura para obtener mejores indicios y nociones sobre lo que trata el contenido. ¿En qué consiste? Debemos tomar en cuenta que al iniciar un texto necesitamos saber de qué está compuesto. Para el conocimiento general de un escrito necesitamos revisar todo lo que nos dé indicios, ¿sí? Y nos ayude a revelar las pistas. Y nos darán una visión general de lo que vamos a leer. Hacemos una primera ojeada al texto, destacando el título, viñetas, gráficos, cuadros, mapas, anexos, resumen, prólogo, epílogo, para textos, entre otros. De esta manera nuestra mente va ligando toda la información existente con la nueva y se va creando vínculos cognitivos que nos facilitarán el proceso de adquisición del conocimiento nuevo. ¿Sí se dan cuenta? Aquí influye mi conocimiento anterior sobre algún tema en particular, que puede ser muy mínimo, ¿sí? Y por más pequeño que sea nuestro conocimiento sobre algún tema, por lo menos a nosotros ya nos está dando nociones sobre lo que trata el texto, ¿sí? Y obviamente nosotros dentro del mismo texto tenemos ciertos puntos importantes que nos van a permitir profundizar sobre el contenido del mismo, ¿sí? Que esto va a permitir que nosotros vayamos creando una conjugación, una congruencia, tanto de lo que ya sabemos como lo que estamos observando en el texto, ¿sí? A eso nos referimos con prelectura. ¿Cómo se realiza? Necesariamente debemos ir con paciencia y paso a paso. Leer no es complicado, pero requiere trabajo. Comenzamos con los títulos, subtítulos, tapa o portada, contraportada y analizamos el índice para ver el encadenamiento de los temas y para tratar de recordar todo lo que tenga relación con nuestros conocimientos. Tratamos de crear conexiones en nuestra mente que se puedan relacionar con estos contenidos nuevos. A esto me refiero con conocimientos previos, lo que nosotros ya conocíamos. Nos permite vincular nuestra información con la nueva, ¿sí?
Revisamos los gráficos para textos, tipos de ejercicios. En caso de ser un texto de trabajo, entonces, con ello, nosotros podemos ya ir relacionando toda esta información que nos permite incluso ir conociendo temas nuevos acerca de algo en particular. Como paso siguiente, vamos a darle una segunda ojeada al escrito para trabajar con las palabras que no comprendemos realizando un glosario. Justamente lo que les había mencionado. Si nosotros no comprendemos la terminología dentro de un texto, obviamente va a repercutir en la comprensión del mismo. ¿Sí? Por ende, tenemos que ir agrandando o ampliando nuestro vocabulario con un glosario. Y esto incluso a su vez nos va a servir como sustento de forma posterior a la adquisición de conocimiento. Necesitamos dividir el texto en párrafos, oraciones y argumentos para poner énfasis en cada fragmento y de esta manera no se escapará ninguna idea. Para ejemplificar, tomaremos el primer párrafo de un texto y van a poder observar ustedes cómo permite que nosotros tengamos una comprensión más detallada, ¿sí? Una invitación a la lectura. Tal como pretenden estas páginas, puede ser completa o reducida en información de textos de autores que proporcionan. Y se van dando cuenta cómo vamos seccionando una oración con la finalidad de tener una comprensión total sobre el texto que estamos observando, ¿sí? Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa, ¿sí? Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo podemos ir seccionando un texto, un contenido, para ir comprendiendo a cabalidad y a su totalidad todo lo que nos quiere manifestar el autor. Y por ello resulta importante que lo tengamos muy presente. ¿Sí? Este tipo de técnicas nos van a permitir tener una comprensión mucho más concreta sobre lo que estamos leyendo. ¿Sí? ¿Y qué nos brinda esta prelectura? La prelectura nos brinda una perspectiva general, una visión global para poder contextualizar los contenidos y vincularlos con nuestros conocimientos. Además, la comprensión de todas las palabras y la segmentación de las ideas serán de gran utilidad para el trabajo posterior. ¿Sí? Entonces sí se dan cuenta cómo esta prelectura para nosotros resulta totalmente beneficiosa y es un elemento bastante relevante al momento de que nosotros realizamos y desarrollamos una lectura comprensiva, porque nos va a permitir conocer en su totalidad el contenido del texto que estamos observando. ¿Sí? Por la clase de hoy vamos a avanzar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.